Listo. Bueno, bienvenidos, noveno C, a esta clase de hoy, 12 de mayo. Confirmación de asistencia a personas que aún no han entrado a la clase son Silvana, Bula, Jairo Barón, Juanita Gutiérrez, Sofía Molina y Sofía Ramos. Entonces, bueno, ya acaba de entrar Silvana, Bula. Bueno, entonces arrancamos con la intención de hoy. Primero que todo, recuerden, por favor, hoy enviar el taller de lectura que ustedes arrancaron a hacer el viernes pasado. Tienen hasta antes de las 11 p.m. para mandarme ese documento en Word con el análisis del video, con el mapa conceptual y con la exploración de la página de clasificación. Por favor, llénenlo ahí y me lo mandan de forma individual, de tal manera que podamos evaluar en estos días esa nota. Les voy a pedir también como segundo aspecto que de aquí al jueves por la noche entren todos a la plataforma de biología y ya encontrarán las últimas notas actualizadas, incluyendo ese taller que me manden hoy. Voy a pasarles el laboratorio de frecuencias aléricas. Ahí tendríamos listas las notas para que ustedes sepan qué necesitan para competencias. La única nota que nos faltaría realmente oficialmente es el taller número 2, que lo haríamos entre el viernes y el lunes de la otra semana. Es la única nota. Lo demás ya es una explicación final de clase de árboles genealógicos. Hoy voy a explicar claves dicotómicas y la suma de los bonos. Entonces, prácticamente. En relación a la evaluación, entonces algunos me escribieron. Bueno, antes de pasar al tema de la evaluación. En relación a las competencias, recuerden que el próximo lunes arrancan competencias. La de biología es el próximo jueves, o sea, de este jueves en 8 días. Novedad para esas competencias, va a ser aparte de física y química, ¿ok? Entonces, no van a tener 10 preguntas para el logro 1, 10 preguntas para el logro 2 de biología, física va a ser en otro día y química en otro día. ¿Listo? ¿Aclarado ese pedacito? Sí, señora. Listo, Sofi Ramos, bienvenida, Sofi Ramos, Molina, Sofi. Hola. Hola, listo, ahí voy ya. Bien, entonces, a los que acaban de entrar, por favor enviar taller durante el día, no se les vaya a olvidar, que pronto no escucharon esa información. Ahora, con respecto a la evaluación, yo ya les coloqué en ClassKit, los que no han entrado, por favor, háganlo. Algunos ya fueron juiciosos y miraron cada una de la retroalimentación. Algunos me escribían con relación al punto 6 del punto de la población de koalas. Estuve revisando la pregunta y ahí vamos a hacer el siguiente ajuste. Voy a mostrarles la pregunta, cómo está la evaluación. Ya Silvana entró, listo. Silvana, ok, ya te confirmo acá. Les voy a compartir la evaluación. Ustedes van a tener esta presentación en ClassNet, entonces la pueden ahí revisar junto con lo que voy a explicar hoy. El punto número 6 hablaba de una población de koalas. Esa población de koalas les preguntaban dos cosas. Espérate porque no me deja compartir. Dame un momentito acá. Bueno, aquí les voy a compartir la presentación. Lo primero que les voy a mostrar es, ¿ya están viendo la presentación con la pregunta de la evaluación? Por favor, ¿me confirman? Confirmo. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, acá ya se las voy a poner más en pantalla completa para que la vean. Esta fue la pregunta, esa es la pregunta que a ustedes les salió la semana pasada en relación a la población de koalas. Estaban hablando de, perdón, aquí les voy a admitir unos. Estaban hablando de una población de 8.650 koalas en las que les daban, estas son las frecuencias, vamos de una vez a repasar este tema de estos 3 tipos de frecuencias. Las frecuencias son conteos. O sea, ¿cuántas veces es tan frecuente algo? En este caso puede ser qué tan frecuente es el genotipo, qué tan frecuente es el fenotipo y qué tan frecuente es el alelo. Son 3 cosas diferentes. Vamos a aclarar porque en competencias vuelve a aparecer un problema de esto para el logro 2 y algunos de pronto pueden estar como dudándolo, entonces hoy voy a aclarar eso. Cuando hablamos de
frecuencia genotípica. Cuando hablamos de frecuencia del genotipo, estamos hablando de cuántos individuos son homocigotos dominantes, cuántos son heterocigotos y cuántos son homocigotos recesivos. En otras palabras, cuántos tienen la letra mayúscula, mayúscula, ¿cierto? Cuántos tienen mayúscula, minúscula o cuántos tienen las dos minúsculas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora Miss. Listo, Sofía. Recuerden que en este problema partíamos de las frecuencias fenotípicas. ¿Qué dice esto? Que de esta población el 40% eran mayúscula, mayúscula, el 20% eran mayúscula, minúscula, heterocigotos, y el otro 40% eran minúscula, minúscula. Entonces, si vamos a los colores, ¿cierto? Vamos a decir, ahora, el fenotipo de esos entonces, el 60% eran grises. Ah, bueno, perdón, como todos los problemas de los novenos eran diferentes, aquí había una palabra clave que era la codominancia. Entonces, cuando hablamos de codominancia, ¿qué significa? Que este se iba a ver gris, este porcentaje se iba a ver marrón, y este 20% se va a ver como manchado gris con marrón. ¿Es claro? Hay que partir de eso. Ahora, ¿qué les pedía en la primera pregunta? Y por eso, los que me mandaron alguna duda, de una u otra manera, voy a valer dos respuestas. Si ustedes se dan cuenta y le damos la pregunta, dice, calcula la frecuencia fenotípica. Algunos calcularon la frecuencia física, lo que se ve, y calcularon, perdón, así. Algunos dijeron, hay 40% grises, lo sacaron de acá, algunos hicieron un cálculo ahí, pero bueno, salía directamente de acá, 20% era con manchas, y el 40% era marrón. Si me lo colocaron así, les voy a valer. La respuesta que yo califiqué en la evaluación fue esta, y ahí sí algunos cometieron algún error, que esa sí no es válido. Ya les voy a explicar por qué no. Sabemos que esas mayúsculas tienen solo letras P, mayúsculas, P mayúsculas. Entonces, ¿qué significa? Que son 40%, ya sabemos que es 40%. Y este otro 40% tiene todas las letras minúsculas. ¿Qué pasa con esos heterocigotos? ¿Cómo los voy a distribuir? ¿Los voy a llevar todos para acá? Porque tengo que incluirlos. Hubo dos opciones de preguntas mal hechas. Algunos no tuvieron en cuenta a esos heterocigotos, no los sumaron. Dijeron 40 y 40, está mal. Y algunas personas los sumaron todos arriba. Y ahí están negando prácticamente que sean heterocigotos. Están diciendo que son homocigotos dominantes. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que hacer a la frecuencia de las P mayúsculas completas, que es 0.4, o sea, le sumamos solo la mitad de los heterocigotos porque tienen la mitad de letras P. Miss, una pregunta. Déjenme terminar y ahorita los explico. De tal manera que a este 0.4 le sumo solamente 0.1, que es la mitad de sus heterocigotos, y el otro 0.1 lo llevo para los homocigotos recesivos. De tal manera que la respuesta que valí también, que era la que decía alelos, esta parte, por eso es que de pronto se presentaba para ambigüedades, porque estaba preguntando la frecuencia fenotípica, pero por otro lado la frecuencia alélica. Entonces, por eso voy a desarmar esta pregunta en dos y valgo las dos opciones de respuestas. Si a ninguno le va a bajar. O sea, si la tuvieron mal, tienen 0. A los que tienen esta pregunta, yo ya les valí 5, que valía este punto. Y a los que no les valía que lo sacaron por fenotípica, les valgo esta opción, tendrán 5 puntos en su evaluación, que se los sumo de aquí al jueves. Yo ahorita entro a ClassKid entre hoy y mañana, para sumarles sencillamente a los que tienen esos puntos de más, que son 5. Ahora sí, los escucho con la pregunta. Miss, pues no es de eso, sino de qué fecha es dónde está el código para ver la nota. La fecha, bueno, ya te confirmo, Pablito, ya miro aquí el día que pusimos esa evaluación parcial, entonces ya te digo para que miren la agenda. Tienen que mirar evaluación parcial, ¿cuándo era? No, evaluación parcial de noveno. No era porque no tengo aquí la fecha de esa evaluación. Ya ahora te confirmo, espera que me toca entrar a otro lado, mira. Para que entren, por favor, con el código. Bueno, preguntas de la evaluación. Bueno, había otra pregunta, la mayoría sacó, que era decir cuántos koalas, o sea, decir un número de individuos que tenían el genotipo. Entonces era sacar de ese 40%, cuántos de esos 8.650, cuántos eran mayúscula, mayúscula, que es el 40%, cuántos son heterocigotos, que eran el 20%, y cuántos eran
homocigotos recesivos, que son el otro 40%. Esta pregunta la teníamos lista, pero pues por la extensión de la evaluación se la recortamos, pero también les podrían haber preguntado cuántos individuos, ya no por frecuencia, sino por individuos, son de cada fenotipo. O sea, que era sacarlo de acá, el 40, más o menos. En el caso de 9 se daba igual esas dos respuestas. Pero si les hubieran cambiado esto a dominancia completa, este dato hubiera cambiado, porque ahí sí, en el fenotipo, como algunos me lo decían, los grises, los que se ven grises son estos dominantes más estos heterocigotos, o sea, el 60, porque domina el alelo P mayúscula, si hubiese sido dominancia completa. Pero en el caso de 9C le salió un ejercicio de codominancia. Listo. Entonces, por favor, esto entraría nuevamente en competencias, más lo que veamos hoy de claves dicotómicas. Hasta lo de claves dicotómicas entraría en la evaluación. Y todo lo que hemos visto. Entraría lo que hemos visto de taxonomía, reinos, claves dicotómicas, y hacia atrás todo lo de genética de poblaciones. Bueno, para terminar esto, recordemos que la frecuencia alélica es el total de letras que tiene una población. Por ejemplo, si aquí son 8.600 koalas, ¿cuántos alelos hay en esta población de koalas? Algunos lo sacaron como por total de alelos. ¿Cuántos en total hay? ¿Cuántos alelos tiene esa población de 8.650 koalas? La población por 2. Muy bien, la población por 2. ¿Por qué? Porque cada individuo en su gen tiene una letra mayúscula y una minúscula, o sea, aporta 2 alelos. Entonces, por eso es, de una u otra manera, que la frecuencia de alelos tiene que dividirse en ese sentido. Acá, como nos lo presentan, puede ser en forma de índice. Bien, preguntas de la evaluación. Es el único punto que vengo a retroalimentar porque los demás, en general, tuvieron algunos errores muy concretos, pero no fue un error generalizado. Bueno, chicos. Listo, ahora arranquemos con lo de hoy. Jerónimo, ¿era esto o era otra cosa, Galvis? No, mire, yo luego te escribo. Listo. La pregunta de Niebles y Oyuela, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, ustedes me escriban ahí, yo estoy mirando bien la pregunta y realmente en el contenido sí podrían o establecerlo por frecuencia fenotípica o por frecuencia alélica. ¿Nos queda claro los dos tipos de alelos, los dos tipos de frecuencias para que no nos vayamos a confundir? Listo, perfecto. Entonces aquí me confirmaron que sí. Bien, ahora pasemos al tema de hoy. Vamos a trabajar cómo clasificar, muchas maneras de organizar la clasificación de seres vivos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como un diagrama, uno ve los organismos y cuando uno no sabe de biología o no se ha percatado de que existen, de que existen nombres científicos, llama a los individuos por el nombre común. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que del aguacate, en cada país pueden decirle de una manera. Entonces, esos nombres comunes no estandarizan. Linneo o Carl Linné fue el primero que se puso a darle a los individuos unos nombres científicos por grupos hasta llegar en las categorías taxonómicas hasta el nombre específico, que es el nombre de género y especie. Ese es un trabajo, obviamente, que requiere de conocer al individuo y saber qué características tiene y qué características las diferencian de otros seres vivos. Por ejemplo, cuando se dieron cuenta que todos los animales que tenían pelos se agruparon en un solo orden, podemos saber que ahí están todos los mamíferos. Y todos esos animales que no tienen pelos pertenecen a otros vertebrados, como pueden ser los peces o las aves o los anfibios. Entonces, miren que una sola característica puede estar distinguiéndonos entre grupos. Por eso es que es tan importante. Y en biología clasificar depende de conocer esos grupos. Entonces, por ejemplo, aquí Bob Esponja, pues ya cuando conocemos de taxonomía, sabemos que él es un porífero, es un animal porífero, o que esta estrella de mar, nombre común patricio, pues es una equinoderma, ese no me acuerdo cómo se llama, bueno, calamardo, ¿cierto? Pertenece a los cefalópodos, y así cada uno de los animales que están ahí clasificados, de manera que esto, ¿cómo se hace? Reconociendo qué características tiene uno o el otro. A partir de eso, de conocer las características, podemos organizar un grupo de organismos
en clasificaciones ordenadas, a partir de ciertas características que denominamos caracteres. Si eso lo hacemos de forma ordenada, podemos llegar a distinguir un grupo o un animal de otro. O sea, las claves dicotómicas y lo que veamos de para allá, que son formas de clasificar, formas de organizar la clasificación, una es la clave dicotómica, es una herramienta que nos permite, a partir de ciertas características que generalmente son de la forma, morfológicas, identificar unos de otros e irlos clasificando. ¿Cuál es la condición de una clave dicotómica? El nombre lo está diciendo. Excluir de tal manera que vayamos teniendo dos opciones para clasificar. Siempre dos opciones. Yo no puedo decir, voy a clasificar los animales por claves dicotómicas, no lo podemos hacer así. No lo podemos decir tamaño, grande, pequeño, mediano. No, ya no sería una clave dicotómica. La característica que yo tenga que poner tiene que ser de dos alternativas, de dos caminos. Y haciendo eso yo puedo organizar, o sea, las claves dicotómicas las puedo usar obviamente para clasificar seres vivos, pero también las puedo usar para clasificar cualquier otra cosa. Veamos un ejemplo de clave dicotómica que aplique para otro contexto no biológico. Veamos este ejemplo de clave dicotómica. Es una clave dicotómica a través de afirmaciones o preguntas, me va ayudando a discriminar siempre dos opciones hasta llegar a clasificar seres vivos o en este caso objetos. Entonces yo acá tengo 5 objetos de una cartuchera. Yo quiero clasificarlos, entonces yo tengo que comenzar ordenadamente a separar uno y dejar un grupo. Luego separo el otro y dejo otro grupo. La clave dicotómica tiene que llegar a clasificar a todos los seres vivos o a todos los individuos que yo quisiera identificar. No puedo dejar ninguno olvidado por ahí a mitad de la clave. Entonces, arranquemos con esta muy fácil. Dice, tomamos los útiles y se hace la primera pregunta. ¿Sirve para dibujar o escribir? Entonces, ¿sí o no? O sea, yo tengo que tener que la respuesta tiene que ser dicotómica. O es A o es B, no tengo otra opción, o si no ya se dañaría el objetivo de la clave dicotómica. Si ese útil de mi cartuchera sirve, ¿cierto?, para escribir o dibujar, yo aparto en ese conjunto al lápiz y al bolígrafo y dejo aparte todo lo que no sirva para dibujar, ¿cierto? Ahora, para seguir desarmando el conjunto, tengo que hacer otra pregunta internamente para que eso no quede en un solo grupo. ¿Qué distingue a los dos? Tengo que buscar una característica que las diferencie. Entonces yo puedo decir, ¿será que el uno se puede borrar y el otro no? Es el que se puede borrar, yo ya saqué la clasificación, logré llegar a clasificar los lápices de mi cartuchera y los que no, logré clasificar a los bolígrafos. Aún me queda un criterio o varios criterios para desarmar y dejar aparte la témpera, la regla y los borradores. Entonces desde aquí ya dejo la clave dicotómica completa y me voy por el lado, por la secuencia del no, y hago una nueva pregunta o una nueva afirmación. ¿Sirve para pintar? Entonces, si sirve para pintar, puede ser una témpera o un vinilo. Entonces, ahí ya tengo. Y si no, yo todavía tengo dos útiles que no puedo distinguir con esa pregunta. Entonces, hago una nueva pregunta que los desarme. ¿Sirve para medir? La regla. Si no sirve para medir, entonces me servirá para borrar y ahí quedaría la clave dicotómica y logré, mediante el uso de esta clave, llegar a clasificar 5 elementos de mi cartuchera. Obviamente, si los individuos son más en número, si yo tengo 10, la clave dicotómica se extiende. Si yo tengo criterios mucho más científicos, tengo que conocerlos porque tengo que investigar y saber cómo son para poder hacer una clave dicotómica. El laboratorio que ustedes van a hacer entre viernes y la próxima semana, el martes, tiene que ver con elaborar claves dicotómicas. Les vamos a dar varios insumos para que ustedes o construyan una clave o clasifiquen seres vivos con una clave. Pueden hacer esos dos ejercicios. Preguntas hasta acá. Bueno, esta clave es muy sencilla. Entonces, yo puedo hacer una clave para identificar mascotas. Tengo 4 mascotas. Tengo un pez, un ave, un canario, un periquito. Tengo el perro y el gato de mi casa. Entonces, con 3 simples criterios lo logré clasificar. Los que viven en el agua, los que sí, los que no. El pez ya lo logré clasificar, quedó allá en la clave dicotómica. Los que no tienen pluma, los que no, entonces hago una nueva pregunta. ¿Tiene pluma, sí o no?
Cuando ya discrimino el que tiene plumas, saqué una segunda mascota que sería el ave, y luego hago una nueva pregunta para poder desarmar en 2 grupos a los perros y a los gatos, a cuáles les gusta pasear. Generalmente a los perros y a los gatos menos, ¿o no? Una nueva clase, es una clave súper fácil y súper sencilla. Ahora, yendo un poquitico más al tema más de taxonomía biológica, vamos a hacer la siguiente clave, si me la entendieron así entonces. Bueno, antes de pasar, miren esta clave. ¿Qué problemas ustedes detectan en esta clave? ¿Qué le mejorarían? ¿Qué errores ven? Mírenla bien. ¿A cuál misa la...? Las 2 moraditas Ok. son la misma Sí, clave. sí, sí. ¿Qué problema le ven a esa clave? ¿Qué defecto? Primero, bueno, antes de arrancar, ¿qué están clasificando? Felinos. Los Felinos, muy bien. ¿De cuántos felinos parte la clave? ¿Con cuántos arrancan? Con 5. Entonces, Con 5. 1, 2, 3, 4, 5. No me dejen el puma olvidado. 6. O sea, tenemos 6 felinos y lo van desarmando por características, que por ejemplo, cuántos colores tienen, si son veloces o lentos, si sus orejas son grandes o pequeñas, si es visión nocturna o visión diurna, ¿Lo los están haciendo colmillos. todo con características fenotípicas? Bueno, Sofía, eso es súper importante. Las claves dicotómicas más sencillas las hacen con características fenotípicas, muy bien. Pero y ustedes van a hacer claves con características fenotípicas. Ya los biólogos taxónomos cogen otras características genéticas, pero las más sencillas son con características físicas, lo que uno ve. Y eso está bien porque de una u otra manera nos permite, con lo que yo veo morfológicamente, discriminar cosas, agrupar. Pero si ustedes se dan cuenta, de los 6 felinos, ¿cuántos se llegan a identificar? En toda la clave, ¿cuántos? ¿A cuántos llegamos con un resultado de identificarlos? A 3. Solo a 3. Solamente identifican el puma. Por aquí, después de preguntar 3 criterios, llegan al número 4, que es el leopardo. Y luego en el criterio 5 llegan a la chita, que es la especie C. Pero si se dan cuenta, los otros 3 nunca se pueden desarmar. No llegaron a un criterio para dejar al león solo, ni al jaguar solo, ni al tigre solo. Entonces, esto es un error es una clave mal diseñada, porque las claves dicotómicas deben llegar a desarmar. Si yo tengo 6 individuos, tienen que llegar a cómo yo llego al puma, al tigre, al leopardo, y tengo que buscarle una característica que vaya separándolas de los demás, obviamente de forma ordenada. Las claves dicotómicas no tienen un orden establecido, desde que sea un orden correcto para la persona que lo diseñó, ¿no? Entonces yo puedo haber partido de cuáles tienen visión nocturna y diurna. Mi clave hubiera podido comenzar ahí y ya desarmar el leopardo. Luego hubiera tenido que decir entre el tigre, el puma, el chita, el jaguar y el león, debe haber una característica que solo aparte a 1 o máximo a 2. Con eso yo armo como sencillamente un doble camino. Y aquí, vamos a mirar si lo entendimos, ahorita les muestro esto. Armemos una clave entre todos, quiero que participemos, por favor. Tenemos los vertebrados. Aquí se muestran los 5 dibujos de los principales vertebrados. ¿Quién me dice cuáles son los 5 grupos de vertebrados o cordados? Hay un representante de cada grupo en ese dibujo. ¿Los peces? Muy bien. Peces. ¿Qué otros vertebrados hay? Aves, Las aves, muy bien. Nos faltan 3. reptiles, Reptiles, anfibios y mamíferos. Entonces, ustedes les pueden dar un ejercicio que a partir de un diagrama armen la clave dicotómica como lo vamos a hacer ahorita. Vamos a hacerla entre todos. Entonces, ¿qué primer criterio usarían ustedes para desarmar el grupo en 2? Ahí lo está diciendo la clave, entonces díganme en cuál criterio es el primero. Si viven en agua o... Si tienen escamas. Entonces, que vivan en agua o no, puede ser un criterio, pero no está puesto en la información. Usemos la información del gráfico, ¿bueno? Entonces, el primero, tener escamas o no. Entonces, aquí les voy a dar el primer criterio. Colocan 1 y lo vamos a dividir en 1A y 1B. Tener escamas va a ser un criterio y no tener escamas. Y aquí no he llegado a ninguno por ahora, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar al número 2, los que tienen escamas.
¿Cuál sería el siguiente criterio para desarmar a estos dos? Branquias. Tener branquias, tener o no branquias. Entonces el criterio 2 sería 2A, tener branquias. Ahí ya clasifiqué a los peces, salí de este grupo, tachamos este conjunto de animales, y no tener branquias. Perfecto, ahí puede terminar ese lado de la clave. Pero si ustedes van nuevamente al 1B, tendrían que hacer un criterio 3 para desarmar estos 3 grupos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el criterio para desarmar a estos 3? El pelo. Tener o no pelo, muy bien. Entonces, vamos a hacer un criterio 3 en donde me diga, los que tienen pelo solo son los mamíferos. Ahí me quedaron ya la clave, ya tengo estos 3 grupos clasificados. Y voy a pasar a hacer un cuarto criterio en donde voy a desarmar estos 2 grupos. ¿Cuál sería el criterio? Creo que las plumas. Muy bien. Tener o no plumas, muy bien. Y el 4A sería, con plumas llegué a las aves, sin plumas llegué a los anfibios. ¿Qué puedo yo concluir? Que si un organismo tiene escamas, ¿cierto? Y no tiene branquias, es un reptil. Pero si uno tiene escamas, tiene pelo, ¿cierto? Y tiene pelo, es un mamífero. Si un organismo tiene plumas, un organismo tiene plumas, no tiene pelos, me voy atrás y no tiene escamas, es un ave. O sea que ahí yo ya estoy organizando mis ideas para clasificar seres vivos. Chicos, preguntas de las claves dicotómicas. Es fácil. Lo importante es conocer a los seres vivos. Si no los conocemos, vamos a hacer unos criterios que son inadecuados. Es armar conjuntos de características y hacer una especie de paso a paso. Aquí les voy a dejar, bueno, ese ejercicio ya se los ayudé a hacer, el ejercicio 1. El ejercicio 2, vamos a clasificar plantas. Yo acá les dejo los criterios, qué tan grandes son, si tienen espinas o no, cómo son las hojas, y aquí están los dibujos de las hojas, si son caducas o no. ¿Qué es caduca? Si las hojas se caen o si permanecen todo el año. Por ejemplo, en un pino, por más de que pase cualquier estación, sus hojitas van a permanecer siempre, se llama perennes. O cuando hay estaciones, al olmo, a la robinia, al cinamonte, todo se le caen las hojas. Entonces ahí podemos ir clasificando cosas. Bien, preguntas. Entonces, si quieren, cualquier persona para repasar para competencias puede mirar hacer este ejercicio y hacer una clave dicotómica basado en este cuadro. Listo, chicos, preguntas de esta explicación. Miss, ¿se pueden repetir criterios? O sea, digamos, si se separan 2 grupos, se podrían después repetir criterios, pero a cada grupo. No, no es como adecuado porque entraría como una especie de que llamamos un bucle, ¿cierto? Como un círculo vicioso. Generalmente yo busco una característica que discrimine y no la repito. Porque más o menos así fue lo que pasó en la clave dicotómica que proponen de felinos. Entró como en una especie de bucle y no logró sacar características, sino que entró como en la repetición de los grupos. Por ejemplo, no logró discriminar el puma nunca del tigre o el león. Entonces, generalmente yo busco de estos 4 algo que uno no comparte esa característica y esa característica me sirve para desarmar a uno, o por lo menos a 2. La puedo hacer lineal, que es una clave dicotómica lineal que siempre va sacando uno y quedan los otros, uno y los otros. O la puedo hacer como multinivel, en la cual yo dejo 2 acá, 3 a este lado, pero no me puedo olvidar que acá me quedaron 2. Tengo que hacer un criterio para desarmar 2 y acá después más adelante los otros 3. ¿Listo? Son 2 maneras de hacerlo. Bien, chicos, el viernes van a tener disponible la guía de laboratorio número 2 sobre este tema de claves dicotómicas. Les damos información para que armen les damos una clave para que clasifiquen y cada uno llegue a usar una clave dicotómica o el uso de claves dicotómicas. Bien, no sé si hay alguna otra Oye, Miguel, una pregunta. Dime, Sofía. Lo que pasa es que pues yo sé que tú subiste este trabajo el viernes para avanzar la parte B, si no estoy mal, pero es que pues estos días hemos tenido clases muy seguidas, especialmente hoy. Tuvimos exámenes y cada hora tenemos, o sea, clase seguida hoy.
y pues el taller está bastante extenso. ¿No lo podríamos entregar para el viernes? Es que está muy extenso. Pero recuerden que ahorita, esta semana, revisan notas y como los papás están revisando notas, yo tengo que sacar esa nota de aquí al viernes, porque se cierra y hacen una revisión desde coordinación. Pero igual tenemos varias notas, ¿no? Tenemos el examen, los cuadros. Sí, pero ahí revisan, en lo que revisan a los profes es qué nota versus qué fecha tenían. Y ese está para la fecha, o sea, Como que nos desplazo de otro día, entonces. sería mañana. Si les parece, mañana me lo mandan. Con eso yo lo alcanzo a revisar entre el jueves. Porque si me la revisan el viernes en la plataforma, me faltaría esa nota de ustedes, ¿sí? ¿La podemos enviar el jueves? Me queda muy a ras, porque siempre son bastantes trabajos y ya con ustedes serían 20 y pico. Y bueno, estoy como terminándoles ya de colocar en planilla. Ahorita entro y hago el ajuste de la evaluación parcial a los que tienen los 5 puntos de más o les queda la nota igual, la nota no va a bajar. Y les coloco en la rejilla el laboratorio 1, que sería un buen porcentaje de ese logro, y quiero que ustedes pues conozcan la mayoría. El viernes se cierra otra vez la plataforma, entonces no podrían ver esa nota. Entonces mi compromiso es que el viernes puedan ver las notas de las que han sacado para que sepan quiénes están en competencias. Sobre todo porque arrancan ya y la otra semana ustedes no pueden ver las notas en la plataforma ya, se vuelve a cerrar. Entonces también por eso es la prioridad de sacar esa nota esta semana. Dejémoslo mañana hasta las 11 con el compromiso que era para hoy, ¿no? No es que mañana se le vaya a cruzar con otra cosa, sino los que me lo puedan mandar hoy lo terminan durante el día o máximo mañana y yo me levanto tempranito el jueves a revisar eso, ¿les parece? ¿Listo? Vale, muchas gracias. Es como el único. Ustedes saben que desde que no haya problema, yo no lo pienso en dejarles un extemporáneo. En este caso sí tengo como un margen, un corte. Eres un amor, mis gracias. A ustedes muchas gracias. Sé que yo los martes son pesados, lo sé perfectamente, entonces por eso lo pienso y lo trabajo a veces así, no hay problema. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día viernes. Ustedes trabajan autónomamente, de hoy en 8 nos vemos. Si se cruza con competencias, yo creo que nos van a cambiar la hora. Estén pendientes a los cambios de clases, porque recordemos que competencias es de 10 a 12. Todas las clases que hayan a esa hora normalmente las van a poner en otro horario, pero no se van a perder clases a las 7, mis. Las van a poner a las 7. No. Felipe dijo que nos íbamos a levantar a las 7. Sí, pero a clases. Pero competencias para octavo y noveno es de 10 a 12. Ah, ok. Y otras clases sí las tuvieron que subir a las 7, por eso. Mis, ¿cuándo es competencias, perdón? Competencias arranca el lunes y la de biología es el jueves. Okay. Solo la de biología, porque la de física y la de química les van a dejar otros días. Bueno. Ah, ok, listo. Listo, gracias. Chiquillos, un abracito. Los veo dentro de 8 días, si Dios nos da vida. Que sigan con excelente salud, sigan así de juiciosos. Me quedo un momentico, por favor, van saliendo con Daniel Barón. ¿Está, Daniel? Listo, vamos saliendo, gracias. Chao, me quedan chao, un minutito. Chao, pero me escribes, gracias. Chao, mi Sofi. Dani, ¿tú entraste a ClassKit a ver la nota de tu evaluación? Varón. Jairo. Jairo. Varón. ¿Listo? Varón. Jairo, Daniel. Acá, mis. ¿Tú entraste a ver tu nota en ClassKit? Es que me falta un minutico para decirte. ¿Ya entraste a ver la nota? Lo que pasa es que te fue muy mal. ¿Y tú por qué no viniste a la tutoría que yo te dejé? Me hiciste preguntar que por qué en tutoría, yo te dije que te ibas como regular, la prueba a saber que fue ese día no entraste tampoco a la retroalimentación, has fallado varias clases. ¿Hubieras entrado a tutoría? Ese día yo expliqué cosas. Entonces voy a tener que escribir un correo a tu mami, como contándole el resumen de lo que vamos, contándole que no viniste a tutoría, que te fue mal en evaluación, que no has entrado a clases. ¿Listo? Porque ya
creo que ese logro lo vas a alcanzar a perder. ¿Listo? Dani.